Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, es un gusto para mí tenerte en un episodio más de Diosidencias. Estoy muy contento porque nos regalas unos minutos para escuchar estas historias increíbles que tenemos en nuestro podcast. Hoy tengo una invitada originaria de Medellín, Colombia. Actualmente vive en Miami. Es coach de propósito y ella es Angélica Lopera. Hola Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida a Diosidencias. Muy feliz de estar acá contigo. Esto es una diosidencia, te lo dije desde que me escribiste. Fue demasiado perfecto en el momento que me escribiste. Estoy muy conectada con este término y que me hubiera llegado así como la invitación. Yo de una te dije, sí, vamos. Me encanta, gracias por esta invitación tan linda. Gracias. Y yo sí estoy totalmente de acuerdo. Las cosas no pasan por casualidad. Siempre hay un propósito y aunque nosotros no lo veamos o queramos ver coincidencias, sabemos que hay alguien mayor detrás de todas las cosas que nos pasan. Así que gracias a ti también por aceptar y poder compartirnos unos minutos para poder aportar a este proyecto llamado Diosidencias. Así que, Angélica, el tiempo es todo tuyo. Cuéntanos esa historia. Bueno, quiero que todas las personas que se conecten, porque sé que muchas personas estamos en diferentes etapas y nos vamos conectando como espiritualmente con nuestras creencias y empezamos en una búsqueda todo el tiempo de respuestas. O sea, si algo nos está pasando, queremos encontrar la respuesta a todo. Y una de las cosas que más he hecho yo y he trabajado más en mi vida ha sido soltar un poco el control. Soy una persona controladora, pero entonces el soltar el control me ha permitido como ver esos espacios donde Dios actúa sin que yo me dé cuenta, pero me estoy dando cuenta, ¿cierto? Como cada persona. Cuando tú me dijiste que preparara como alguna diosidencia, me costó como pensar en una sola, porque yo he notado últimamente que todo hace parte como de un plan de Dios. Las cosas malas siempre obran para bien, para quienes confían en eso, y eso me ha abierto muchas puertas. Entonces, cuando una persona se encuentra como en esa búsqueda de quiero saber, y yo sé que mucha gente que te escucha a ti seguramente está en esa búsqueda y llega acá a escuchar que otras personas tienen historias que de pronto les conecten a ellos, yo dije, lo primero es, ya no busques más respuestas. O sea, yo encontré que sin respuestas empecé a ver todo lo que me entregaba sin buscar respuestas. O sea, solo la gratitud de lo que ya había, de lo que ya existía, de las personas que me rodeaban. Y un día hice un ejercicio que se los propongo a todos y es: coge un lapicero y escribe una lista de personas desde ese momento para atrás que hayas conocido y por quién la conociste. Entonces, por ejemplo, X amiga es una bendición. ¿Quién me trajo esa bendición? ¿Qué hizo que, no sé, me dieran un trabajo? O ella me entregó la hoja de vida en la empresa que estoy trabajando, cosas así. Esa persona llegó a través de qué persona, y empezar a agradecer por ese camino de personas. Te vas a dar cuenta que en ese momento yo hice ese trabajo para poder pensar en qué diosidencia contarles, y yo dije, wow, qué lindo esto, porque me llenó como de gratitud por todas las personas que me rodean. O sea, no fue como llegaste a mi vida, incluso aquella persona que vino a hacerme de pronto algo que me dolió, que nadie te hace nada, sino que a ti te duele de pronto donde tenía que dolerte, pero eso de dolor ocasionó que yo cambiara algo, que yo viera de manera diferente la vida, que yo me esforzara un poco más en mi trabajo, que yo me esforzara un poco más en lo que estaba haciendo. Entonces yo invito siempre a las personas que te están y todos los que están escuchando acá Diosidencias, que cuando se conecten acá en la búsqueda de una respuesta, simplemente sea soltar y desde la gratitud empezar a ver todo lo que tienen alrededor y todo lo que el camino que han hecho, que así sea malo, ha hecho parte de la vida. Y cuando quería preparar como este corto mensaje, me fui más hacia atrás. O sea, yo dije, ya nacer es una diosidencia. Tú que eres nuevo padre, eso es un milagro de vida. O sea, solo nacer es una diosidencia, porque imagínate, todos los que pudieron haber nacido, naciste tú. Yo entré en este mundo con un propósito muy grande, porque mi mamá me decide cambiar el nombre cuando yo nací, porque yo nací con un problema en la cadera. Y cuando yo nazco así con el problema, mi mamá dijo, voy a ponerle Angélica María, porque ella tiene ángel y ella va a sanarse de su problema en la cadera.
efectivamente yo me sano, yo no tengo que hacer cirugías, bueno, mi abuela me cuida todo el tiempo. Entonces para mí esa fue como la historia que yo crecí, con esa fe de mi mamá diciéndome todo el tiempo, tú fuiste un milagro. Entonces como esas palabras de afirmación fueron en mi vida, yo soy una persona que cree que todo el tiempo me están pasando milagros. Entonces, claro, crecí con eso de tú eres un milagro, es que tú eres un milagro, tú eres amada, tú eres deseada. Todas esas palabras de afirmación me conectaron. Cuando ya estaba más grande, tenía una enfermedad ya más consciente, que era que una valvulita de la cabeza, como una venita, se cerraba y yo me desmayaba de la nada, pero a mí me daba tiempo de decir a las personas, me voy a ir, me voy a desmayar. Y eso era llamado como un ataque de epilepsia y yo odiaba tener que tomar pastillas. Y para mí esa es una diosidencia que fue, para mí es el otro milagro de vida que yo desde la fe de mi mamá le digo, ¿tú a quién le oras? Y ella me empieza a explicar. Era ya muy religiosa, gracias a Dios. Yo crecí en una familia que me puso unos valores muy lindos y yo digo definitivamente la creencia en Dios ha hecho que yo me sostenga con fuerza en los momentos difíciles y ella me puso en el camino de creer. Y en ese camino de creer yo le dije, yo no quiero volver a tomar pastillas. Ella me dijo, si tú crees que no quieres volver a tomar pastillas, pues pídele a Dios. Y yo dejé de tomar las pastillas. O sea, yo no solo le pedí, yo las dejé de tomar. Así. Y yo creo que esto no es ni siquiera ¿cómo se dice? Una fórmula médica, por si alguien está escuchando y va a decir, voy a dejar de tomar las pastillas, no lo hagan, porque no funciona de esa manera. Yo sé que cada cuerpo es diferente, pero en mi caso yo dejé de tomar las pastillas y nunca me volví a dar la situación de desmayarme. Pasaron los años y mi mamá me lleva donde el médico y el médico dice, o sea, ella se sanó y sin esas pastillas no entiendo cómo, milagro. O sea, es otro milagro más. Yo era una adolescente y empiezo como a confiar mucho más y entonces seguía como ese entrenamiento de fe en el que Dios me respondía. Obviamente muchas veces no estaba la respuesta de lo que yo quería. A veces uno siente demasiado dolor por cosas que pasan. Mi madre murió hace 13 años, o sea, yo llevo 13 años sin tener una madre que era mi guía, mi consejera, todo. Pero aún así, aunque ella esté ya en el cielo, a mí Dios me ha mostrado cómo su amor, su energía, todo sigue siendo parte de mi vida. Y sigo viendo diosidencias, o sea, que esa situación, porque otra persona podría decir, no, es que aparte mi mamá le dio una enfermedad degenerativa que fue muy fuerte, se llama esclerosis lateral amiotrófica, y yo podría tener rabia con Dios por la enfermedad, por cómo murió, por todo esto, y no, al contrario, sigo demasiado pegada a Él, confiando en que Él hace parte de todo un plan para mi evolución, para mi crecimiento, para mi mayor bien. Entonces, sigo en mi camino y una disidencia que quiero que se queden con ella es cuando tú te valoras, cuando tú tienes claro cuál es el valor que te dio Dios desde que naciste. Porque si tú no te valoras, te pasas por toda la vida dándole descuentos a todo el mundo y ya aquí entro a algo que me pasó muy puntual, que fue una vez con una empresa que yo tenía mucho miedo de que yo le decía es que ellos me exigían mucho más de lo que me pagaban y yo con un miedo de decirles que eso no va, eso por miedo a perder. Pasó en la parte profesional, pero muchas personas no se dan cuenta de que lo tienen en relaciones, en amistades, en otras relaciones que empiezan a sentir miedo y a darse descuentos y a hacerse más chiquiticos por agradar, por encajar en círculos sociales que de pronto no quieres estar. Y a mí eso, en ese momento que me pasó eso y me senté como con propiedad y yo le decía a Dios, dame la fuerza para decirles esto no va. Y cuando me paré con propiedad, Dios proporcionó otra persona en la vida que me diera absoluta abundancia de lo que estaba reclamando a esta otra empresa que no iba a dar. Y ya abrió otros contratos, otras oportunidades. Y ahí yo lo dije, ese fue darme el valor. En esa parte fue darme el valor. Pero ahora recientemente tuve un caso que fue ya un tema de servicio. Y aquí yo quiero invitar a los que están escuchando Diosidencias de que si tú no tienes propósito, si estás perdido en la vida, si no tienes ni idea, el solo propósito de ser ya es un propósito. O sea, si tú eres alguien para alguien, estás cumpliendo un propósito. ¿Cómo así? Si tú hoy simplemente le das una buena palabra de aliento a alguien, tú ya fuiste un propósito en la vida de alguien. Si tú logras que alguien haga algo positivo por ella, ya hiciste un propósito del día. Entonces no nos tenemos que ir muy lejos de que el propósito es el mega propósito. Como es una palabra que está tan desgastada, entonces estamos como siempre en esa búsqueda. Y cuando alguien está perdido, mi invitación es el llamado a servir.
¿Qué me pasó hace poco? Muy poco. Estados Unidos, yo soy estudiante de inglés acá y mis ingresos son en Colombia y uno está acá, gaste que gaste que gaste, y yo estaba en ceros. Y había pedido unos productos de China para vender por Amazon y eran unos termos de colores. Estos termos de colores, yo de la nada un día me levanto y mi cabeza, audible como si Dios estuviera parado al frente mío, me dice: regala los termos de colores con café a los menos, pues a las personas que no tienen recursos, a los homeless acá en Miami. Yo ¿por qué tengo ese pensamiento en mi cabeza? ¿De dónde salió eso? ¿Por qué lo voy a hacer? Como que nada que ver, yo necesito montar eso en Amazon y venderlo, yo necesito plata. Y yo me quedo pensando en eso y yo dije, bueno, como que ignoré esa vocecita. Y eso es tan importante, como que a veces ignoramos como ese sentimiento de algo que Dios nos dice, hazlo, y nosotros como que no. Pero Dios conmigo tiene una manera de decírmelo por fuera, entonces ahí llegan las personas alrededor de nosotros, por eso es tan importante estar bien rodeados, porque llegan mensajes que de pronto te conectan con lo que tú estabas pensando. Y de la nada, un amigo de Puerto Rico me llama a saludar y me empieza a cantar una canción de Vasos de Colores, y yo, ¿tú por qué estás cantando esa canción? Y me dijo, no, porque voy para Puerto Rico y esa es una canción de Puerto Rico. Y yo dije, no puede ser tanta la casualidad, esto es una confirmación de Dios de que yo regalé esos vasos, porque en mi cabeza estaba resonando eso. Ojo, en ese momento yo no tenía dinero para nada, o sea, estaba en ceros. Y yo dije, bueno, voy a llamar a una amiga que ella estaba buscando como a gente que le ayudara a hacer una recolecta. Y yo, amiga, ¿ya hiciste la recolecta? Y me dijo, no he hecho la recolecta porque todo ha estado como cosas de trabajo, he estado dilatando y no he podido hacerle. Yo, bueno, pongo a mi casa y tengo unos termos para que hagamos café y llevemos café y desayunito a los que no tengan, vamos a los homeless, vamos a zonas que sabemos que hay. En serio, hagámosle, listo. Pues la primera entrega se hicieron 50 kits de alimentación y kits de aseo, empezó a llegar ayudas. Yo puse el punto de encuentro en mi casa y a la semana siguiente me llega un contrato súper bueno para la agencia. O sea, como que en el ser del servicio llegó una audiencia muy grande que fue ese contrato que yo necesitaba. Y yo dije, bueno, Dios me está dando a administrar como esta casa, y esta casa es para que más personas puedan ayudar a otros. Se hizo la segunda entrega, semana después de la segunda entrega, nuevamente contrato de otra empresa. Yo decía, no, ya, ahora vamos a hacer la tercera entrega. Entonces yo digo, yo estoy puesta para el servicio. O sea, definitivamente si tú estás perdido, y ese es mi mensaje, si tú estás perdido, si no sabes qué hacer, empieza a ponerte al servicio de otro. De alguna manera, sea que tú puedas ir a recoger basura al mar, sea que tú vayas a visitar ancianos a algún lugar, sea que tú quieras ayudar a hogares de niños, sea que te vayas, yo ya hice el trabajo también de irme para la iglesia, ayudar en la iglesia para cuidar a los niños mientras los papás están viendo pues como la prédica. Entonces, el servicio definitivamente te va como a dar una energía diferente. Así que ese es como mi mensaje y como mi reflexión final. Y es porque a veces siempre estamos buscando propósito, qué es lo que queremos hacer, y no nos damos cuenta de que ya estamos viviendo ese propósito. O sea, solamente ser puente para otra persona es propósito. Y las diosidencias no son solamente señales externas, sino también recordatorios internos de que estás en el camino correcto. Entonces, cuando te encuentres con una diosidencia, dile gracias a Dios porque sé que estoy por el camino correcto, porque Él te está entregando una bendición a través de una persona, de una ayuda, de una palabra, de un mensaje. Y yo sé que mientras tú sigas sirviendo, si estás escuchando esto, sigue sirviendo, sigue creyendo, sigue escuchándote. Dios está en ti. Uno de los mensajes más virales que tengo en este momento en mi cuenta es porque yo explico que si alguien es ateo, se dé cuenta que Dios está dentro de él, en cada vértebra, en cada hueso, en cada sentir, en cómo palpita su corazón, en la forma en que todo se conecta. Y precisamente es eso. O sea, si tú no crees, cree por lo menos en ti, que Dios está en ti. Y Dios nos habla a través de lo más simple. Entonces, ahora las redes nos venden demasiada estructura y demasiado opulencia, y yo siento que entre más simple, más conectados estamos, y entre más conectados estemos con nosotros, vamos a ser más felices, y por ende la felicidad que trae productividad y trae prosperidad y trae abundancia, y todo se va dando. Entonces ese es mi mensaje, Cris,
para los que escuchan Diosidencias Podcast. Estoy muy, muy feliz de darles este mensaje, que se conecten más con estos espacios. Para mí es terapéutico el tema de expresar las cosas que Dios ha hecho en mi vida, y no solamente eso, sino enseñar. Soy coach y me encanta, coach de propósito, y también por eso me encanta mucho que cada persona en el lugar que esté viviendo simplemente entienda que la felicidad está dentro de ella, no tiene que ir a buscarla en ningún lugar. Muchas gracias por esta historia y de verdad que me encantó escuchar todo lo que ha pasado en tu vida, y algo en lo que me identifico mucho es en eso, en el propósito. Fíjate que cuando empecé este podcast, pues lo hice también con esa mentalidad, y no solo este podcast, sino la mayoría de mis proyectos, siempre intento que no sea yo lo que está haciendo Christopher, sino a quién más le puede servir. Y las cosas se van dando, las puertas se van abriendo, y es cuando tú dices, oye, mientras más suelto, más recibo. Mientras más me atrevo a dar ese paso de fe, más cosas maravillosas pasan, ¿no? Y es difícil, pero es cuando podemos encontrar de que nuestra vida cumple un propósito. Y algo que me encuentro en esos momentos, como mencionabas, siendo papá primerizo, ahorita mientras grabamos 7 días de haber sido papá, es algo interesante que yo digo, la vida no es una casualidad. Entonces, si tú en algún momento te sientes triste, que no tienes propósito, que no tienes valor, simplemente de haber sido uno en miles de millones, haber superado los 9 meses de gestación, haber nacido, estar hoy, ya es un milagro. O sea, las probabilidades que puedan pasar muchas cosas son bastantes, y si tú estás aquí es porque cumples un propósito, y si todavía estás vivo es porque ese propósito todavía tiene que cumplirse en tu vida. Sirve, como dice Angélica, busca algunas otras ideas, y poco a poco vas a ir viendo que en el servicio y en las cosas que a veces das sin esperar, encuentras ese propósito y las cosas se van dando y se van abriendo. Yo también no me cansaría de contar historias increíbles en las que tú dices, una persona random, una persona que me dijo algo, que conocí, que platiqué, me llevó a un lugar que yo no me imaginaba tiempo después. Y así es Dios, y así es la vida, ¿no? Cosas que no esperamos, que no deseamos, pero siempre, si tú volteas a ver hacia atrás, esos detallitos de la vida tenían que ocurrir para poder llegar a donde estás o haber alcanzado el propósito en ese momento. Y no sé si para ir cerrando, me gustaría ver si tienes alguna frase que compartir, alguna reflexión cortita que nos quedemos con este episodio. Bueno, ¿sabes qué quería dejarles de mensaje? Que nos enfocáramos mucho, mucho como en tema personal. O sea, ahorita las redes sociales nos invitan mucho a ver la vida de otras personas y no miramos cómo romantizar nuestra propia vida. Yo soy una fan número 1 de romantizar cada uno de los actos que hago, y que se queden con eso. O sea, romanticen su vida, vean su vida con los ojos que están viendo las vidas de otros, porque van a valorar más. Ser un poquito egoísta en ese momento, cuando tú te pones en el centro, te vas a dar cuenta de lo bendecido o bendecida que eres, de todas las cosas lindas que te suceden, pero te tienes que ubicar la mirada en ti. O sea, quédense con eso, que de verdad que de ahí se expande todo. Gracias, qué lindo. Fíjate que no había pensado en eso. Romanticen la vida. Y sí, porque muchas personas están deseando tener la vida que nosotros tenemos, y nosotros estamos viendo a otras personas y deseando tener la vida que estamos viendo que ellos tienen, ¿no? Y al final nadie está contento y pierde la vida viviendo o intentando vivir el propósito de otro, cuando nosotros tenemos nuestro propio propósito y nuestra propia vida que vivir. Me gusta esa reflexión, y sí, es buen momento de recordar que nuestra vida cumple un propósito, y que si no lo estamos viendo, volteemos a ver hacia atrás. Que si volteamos hacia arriba, siempre va a hacer falta cosas, siempre vamos a tener menos cualidades, menos proyectos, menos éxitos que otros. Pero si volteamos para abajo, vamos a ver que nuestra vida ya está siendo bendecida, y que hay muchas cosas que tenemos y que muchas veces no mereceríamos. Pero Dios es bueno, y siempre Él provee lo que es necesario. No te va a dar más hasta que estés dispuesto a soltar para otros. Exacto, y agradecer lo que ya tienes. Esta semana le daba unos mensajes a una amiga que vamos a sacar una colaboración de una agenda que yo tengo, que es Empodera tus sueños, y unas camisetas, y yo le decía, haz una frase que decía, vivir es tachar lo que no importa, y el plan a veces es no tener plan. Sentir paz es el nuevo éxito, y la intuición es mi dirección. Y era simplemente como recordarle a las personas que en serio enfócate en ti,
y déjale a Dios ser Dios. Me gusta dejar a Dios ser Dios. Que muchas veces queremos resolver o ayudarle a Dios, ¿no? Pero él ya tiene el plan trazado y nosotros solamente tenemos que apegarnos. Y para ti que nos escuchas, recuerda vivir con un propósito. Yo llegué a su cuenta justo por ese video de si eres ateo, tu vida ya es un propósito. Ese video me encantó y por ahí te escribí, así que ese video tenía un gran propósito y no solamente para mí, sino para alguien más. Tú no te imaginas el impacto que puedes tener en la vida de alguien y la trascendencia que puede haber solo en ese tipo de videos o en ese tipo de contenido. Así que muchas gracias, Angélica. Amén, amén. Y Cris, aprovecho que me estás diciendo eso. Yo sé que mucha gente tiene proyectos en mente que a veces piensan que no están alineados, como el marketing tiene que ir haciendo esto. Para mí hay un llamado en este instante, ese tipo de videos y algunos que me han llegado al corazón, que han sido más como desde el ser y no desde el marketing. Dios me los pide, yo los hago y también tenemos que hacer eso. Si Dios te está pidiendo que hagas algo, no le tengas tanto miedo a qué van a decir tus amigos. Imagínate si tú hubieras pensado hace 3 temporadas que Diosidencia, no, ¿quién le va a gustar? Y mira cómo vas. O sea, es escuchar también el llamado de Dios. Dios te puso en este lugar y esto te da propósito, te da vida, te expande porque ayudas a otras personas a través de la palabra, de historias de vida. La verdad, el que esté acá escuchando y listo, y todos los mensajes que lleguen a ti y quieras expandirlos, que tengan a Dios en el medio, hazlo sin miedo. Sí, me gusta. Gracias por eso. Y sí, yo también a ti que nos escuchas te invito a que des ese pasos de fe. Si da miedo, es porque vas por el camino correcto. A veces dar ese paso cuesta, pero una vez que lo das, Dios va poniendo los medios y va haciendo que tú vayas cumpliendo tus propósitos en tu vida. Así que da ese paso con fe, comparte este episodio para que más personas puedan escuchar que tienen un propósito, que su vida es un milagro, y también comparte el podcast para que más personas puedan llegar a este proyecto y, ¿por qué no?, escribirnos para contar su historia. Así que muchas gracias, Angélica, también a ti por tu tiempo. Te mando un abrazo, espero que no sea la última vez que estés con nosotros, así que hasta la próxima. Bueno, Cris, chao, gracias a todos. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.